Bien, muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo conversatorio del Partido de Evolución. Estamos con los líderes de evolucionarios y con ustedes que están conectados aquí en Facebook Live del partido. Tenemos hoy día un invitado de lujo, quien es constitucionalista, abogado, y ha escrito un libro que en su momento, que me lo obsequió en el 2003 Jorge Astete, ustedes lo miran aquí, se llama Poder Neutro. Este libro me dio bastante luces sobre lo que sería la reforma del Poder Judicial en un eventual gobierno devolucionario. Por eso lo hemos invitado, porque el Poder Judicial es el primer poder de un gobierno liberal clásico, cinco reformistas, de carácter conservador. Y en este Poder Judicial al cual le hemos dado la puntería, es una de las principales reformas dentro de la reforma política que nos va a permitir darle al Perú la viabilidad como país y alejar todo tipo de amenazas del socialismo, de captura de este poder que está en manos ahorita de los de izquierda y que están haciendo tropelía y media destruyendo las instituciones. Y el profesor Astete lo que va a hacer es darnos unas pistas por dónde podría ir la reforma del Poder Judicial, teniendo en cuenta su vasta experiencia como profesor universitario en las escuelas de posgrado. Él nos va a explicar con bastante detalle seguramente de un aspecto jurídico, filosófico, político y por qué no económico, para guiarnos de ahí cómo elaborar esta reforma judicial. Por eso lo tenemos ya en sala y queremos escucharlo. Lo que tenemos previsto es en principio una hora, pero si digamos así, el desarrollo de este evento merece ampliar, lo haremos. Y si está, digamos, la audiencia lo suficientemente interesada con preguntas, repreguntas, entonces lo que yo tenía programado hoy día, que era la reforma económica para el tercer grupo de los que están postulando para dirigentes, voluntarios, a fin de admitirlos al partido, entonces lo haremos en otro momento que sea conveniente. Entonces vamos de todos modos a darle la bienvenida al profesor Jorge Astete, quien ya se encuentra en sala, y estamos atentos entonces a tu disertación. Jorge, muy buenas noches, te damos la bienvenida acá al Partido de Evolución. Buenas noches, José Luis. Muchísimas gracias por la invitación que me ha hecho el partido y además el Instituto de Libre Empresa. Es para mí, digamos, un honor compartir con tus seguidores ideas que son interesantes para el desarrollo de los países de América Latina en general, incluida la propia Europa. El tema que me sugeriste, me solicitaste, fue el tema de la relación de justicia y economía. Y yo quiero empezar por allí, ¿ya? Para centrarnos un poco en el enfoque de las cosas. De ahí viene un poco ¿cómo se llama? Mi cariñosa crítica al liberalismo tradicional, ¿no? Se han enfocado demasiado en el economicismo y prácticamente reduciendo el tema al asunto del libre mercado, cuando en verdad el tema es mucho más vasto, es más profundo. Digamos, el tema tiene que ver con el orden constitucional. Yo por eso pienso que el problema de la economía de los países no está en la economía, está en el derecho, y fundamentalmente en el derecho constitucional. Vemos claramente que los países que han desarrollado el Estado de Derecho, porque tú puedes tener una constitución, puedes tener instituciones, una parafernalia de instituciones como separación de poderes, puedes tener Defensoría del Pueblo, Consejo Constitucional, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, puedes ser miembro de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera, y crees que estás en el Estado de Derecho. No. El Estado de Derecho está fundado en principios. La división de poderes es una garantía para defender esos principios, pero si esos principios no están calificados en la Constitución,
entonces no vives en un Estado de Derecho, sino en un Estado absoluto. Y es un poco lo que veo que tú has estado transmitiendo, ¿no? A través de tus prédicas, de que el Estado en verdad está fundado en ideologías. Y el Estado de Derecho no está fundado en ninguna ideología. La ideología es facciosa. Toda ideología, socialista, social cristiana, socialdemócrata, comunista, son facciosas, pertenecen a un grupo, a tribus de la sociedad, ¿no es cierto? A facciones. Nunca interpreta, digamos, la voluntad general de la comunidad. Y es un tema incluso importantísimo el ver de que la voluntad general no es cabalmente comprendida en nuestro medio. Fue distorsionado en la revolución, en la contrarrevolución francesa de 1793 por el movimiento jacobino, entregándole el control del derecho y de la ley al poder político. Pero eso vamos a verlo un poco más adelante. Quiero centrar la parte más genérica, señalar de que, como decía, el problema de la economía no está en la economía, está en el derecho. No consiste solamente en pedir libre mercado, sino en establecer una constitución que esté fundada en los derechos naturales del hombre, no en ideologías ni conceptos de nadie. No todo el mundo es comunista, no todo el mundo es socialdemócrata, no todo el mundo es social cristiano. Por lo tanto, todas las ideologías son facciosas y están creadas sobre conceptos y teorías artificiales, productos de la subjetividad humana, cuando en verdad el Estado de Derecho no está fundado en ningún producto de la subjetividad humana, de la creación de la mente humana, sino está creado en la evolución de los derechos naturales del hombre. El hombre nace con determinados derechos y esos derechos se desarrollan a lo largo del tiempo y el Estado de Derecho brota, digamos, en la historia en un proceso largo. Y debo señalar primerito aquí, para hacer una diferenciación clara, hay dos sistemas constitucionales en la Tierra, el sistema eurocontinental y el sistema anglosajón. El sistema eurocontinental, digo eurocontinental porque Inglaterra, que pertenece a Europa, no está dentro del continente. Por lo tanto, cuando hable de Europa continental, me estoy refiriendo a los países que están en el continente, es decir, Francia, España, Italia, Alemania, etc. Y Inglaterra encabeza la otra forma constitucional, que es el sistema anglosajón, donde están Estados Unidos, está Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Shanghái, Singapur y hasta Japón. Porque Japón, después de perder la Segunda Guerra Mundial, fue intervenido por los Estados Unidos y MacArthur, y los Estados Unidos hicieron su constitución y nunca más la ha cambiado. Cuando vemos el mapa del desarrollo económico, nos vamos a dar cuenta rápidamente que Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 25% de la producción mundial. Y el sistema anglosajón, la Commonwealth, donde está Canadá, Australia, etcétera, tienen el 26%. O sea que entre el sistema anglosajón tiene el 51% de la producción mundial per cápita del mundo. El Producto Bruto del mundo está dividido así, en el sistema anglosajón 51% y el resto del mundo el 49%. Europa continental, que son más o menos 28 países que forman la Unión Europea, solo produce el 14% del Producto Bruto Mundial. Y son 28 países y más de 700 millones de habitantes. En cambio, en Estados Unidos son 320 millones más o menos, y junto con toda la Commonwealth son 700 millones. 700 millones producen el 51% de la economía mundo, mientras que en el sistema eurocontinental 28 países con más de 700 millones producen solamente el 14%. Frente a eso, América Latina está el 4%, son 32 países de América Latina solamente producen el 4% de la economía mundo. El otro bloque importante es ¿cómo se llama? El chino. Los chinos son 1.300 millones de seres que producen el 14% de la economía mundo. O sea, igualito que Europa, más o menos por ahí, pero es un solo país con 1.300 millones de habitantes. Y obviamente que la riqueza que ha ganado en estos últimos años, en estas últimas décadas, China, no se debe pues a la libertad, sino a la piratería de tecnología occidental y con el sacrificio y la esclavitud de sus obreros, a quienes los ponen como mano de obra mundial. ¿Para qué? Para que los países europeos y americanos, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y otros países vayan a China
a explotar la mano de obra barata. Un chino, un obrero chino gana pues de $50, $70, $90 al mes, mientras que en Estados Unidos están pagando $4,000 a $5,000. Estoy refiriendo al obrero común, al trabajador común. Entonces la diferencia es enorme. Entonces las empresas americanas, ¿qué hacen? Les conviene irse a China porque en China pagan solamente 50%, $50 al mes. Y los obreros no tienen ningún tipo de derechos, no hay derecho de huelga, sindicalización. Claro que existe la formalidad del sindicato, pero lo controla el Partido Comunista. Y no tienen ningún derecho, no tienen un horario máximo de trabajo, pueden explotarlo pues 10, 12, 14 horas al día. No hay reclamos de ninguna especie, no tienen derechos sociales ni laborales alguno. Entonces China lo que ha hecho es explotando la mano de obra de miles de millones de personas que vienen de la miseria del comunismo anterior. Con Deng Xiaoping iniciaron un nuevo proceso, pero este proceso inicia el capitalismo, pero no es un capitalismo que nace de la libertad, sino es un capitalismo que nace de la piratería. Entonces, al ofrecer mano de obra baratísima, entonces las empresas norteamericanas, inglesas, francesas, italianas, alemanas, van allá porque el empresario, la única ideología del empresario es pues el dinero, la ganancia, la utilidad. Van allá para producir para el mundo. Y el gobierno chino le pone dos condiciones. Una, de que cómo se llama, cuando lleguen deben entregar la patente tecnológica del producto. Así ganan tecnología. Y en segundo lugar, todos los productos deben salir con Made in China. Entonces los productos, como la mano de obra es tan barata, entonces lo que pasa es que los productos de China son baratísimos y se venden en todo el mundo. Yo he ido a las tiendas de Ripley, Saga, donde vayan ustedes, todos los productos son chinos. Porque son baratos. ¿Por qué son baratos? Porque se les paga muy poco a los obreros y tienen tecnología robada, usurpada de Occidente. Por eso es que Donald Trump y el gobierno americano se han puesto contra los chinos, de tal manera que traten de impedir que se siga robando tecnología, porque cuando no hay libertad, en China hay capitalismo, pero no hay libertad. Y cuando no hay libertad no puede haber creación de riqueza, no hay creatividad tecnológica. Entonces es muy difícil que pueda prosperar los pueblos de esa manera. Entonces, China tiene el 14% del Producto Bruto Mundial, con 1.300 millones. Ha crecido espantosamente debido a esto. Rusia no es un problema porque Rusia y la India son el 4%, vamos a hablar de economía mundo. Rusia tiene a mí la producción del 2%, así que, y el resto, todo el resto de la humanidad completan el 12% que falta. Entonces, lo que estamos viendo aquí, vean ustedes, es una cosa que quiero decirles comenzando. Yo tengo una diapositiva, me encantado otro día que se pueda, mi querido Pepe Lucho, mostrarles unas diapositivas para mostrarles esta división de la economía mundo, ¿no? Vemos dos esferas, una la esfera anglosajona y la otra la eurocontinental. La eurocontinental, toda Europa, 28 países, ¿no es cierto?, producen el 14%. La anglosajona el 51%, y son 14, 15 países aproximadamente, no es mucho, y en total son pues más o menos 700 millones de personas. Y la producción es así en el mundo anglosajón y no se debe a la raza, no se debe al clima, no se debe a ningún factor exógeno, se debe al sistema constitucional que tiene cada estado. En el mundo anglosajón rige el Estado de Derecho que aparece en Inglaterra. Y en cambio en el sistema eurocontinental, presidido por Francia, rige este sistema, el francés que arrastró a Europa y como América Latina, colonia de Europa, España y Portugal, América Latina ingresó en el sistema eurocontinental. Bien, pasó algo ahí, el profe salió, me parece. Bien, bueno, estaba disertando y de repente se le fue la señal. Vamos a esperar unos momentos que regrese el profesor para
poder avanzar. Bien, vamos a dar un minuto seguramente. Ok, ha vuelto el profesor, vamos a esperar. ¿Qué pasó? Se fue la señal, mi querido Pepe Lucho. Sí, te Ah, ya. escuchamos, puedes seguir. Ah, continúo. Como Así les es. decía, pues tenemos dos grandes sistemas constitucionales. Vemos que el sistema anglosajón, menor cantidad de países y, ¿cómo se llama? Mucho menor población, produce el 51% de la economía del mundo, mientras que Europa continental es el 14% nada más. No se trata de raza porque los ingleses, perdón, los norteamericanos, por ejemplo, los canadienses, los neozelandeses, o digamos toda la gente que forma el sistema anglosajón, son de origen europeo. Son en verdad, los americanos son ingleses trasladados a tierras americanas. Y tanto los ingleses como los alemanes tienen el mismo origen céltico. De tal manera que no es un problema de raza. ¿Por qué Europa, 28 países, producen el 14% de la economía del mundo? 28, con 700 millones. Y en un solo país, Estados Unidos, produce el 25% de la economía del mundo con 300, un solo país, con 320 millones de personas. Son la misma, no es cuestión de raza. Entonces el problema está en la estructura constitucional. Y aquí es donde debemos hacer un alto para explicar un poco qué es lo que ha pasado. En verdad, como nosotros somos descendientes jurídicos constitucionales de Europa, porque Perú, por ejemplo, y toda América Latina, Perú en particular, nace su república en 1823, pero al construir nuestra primera república, ¿no es cierto? Lo que hicimos fue copiar a la Constitución de Cádiz de España de 1811, sin darnos cuenta que la Constitución española de Cádiz de 1811 era a su vez una copia de la Constitución francesa de 1793. Y esa Constitución francesa de 1793 no es la Constitución originaria de Francia, es una Constitución, digamos, aparecida bajo la contrarrevolución jacobina, cuando los jacobinos, que era la izquierda de Francia de esa época, toman el control de la Asamblea Nacional de Francia en 1793. Ustedes saben que la Revolución Francesa se da en 1789. 1789 la revolución la hacen los girondinos, la derecha. Por eso el término derecha-izquierda es bueno también. Hay tantos temas que hablar. Es bueno diferenciarlo claramente porque los ideólogos posteriormente han hecho aparecer como derecha es los que defienden a los ricos y la izquierda es los que defienden a los pobres. La verdad no es así. El término aparece en Francia. La derecha en Francia era la gente más responsable, más, digamos, la que había tenido más éxito, ¿no es cierto? De ahí que no eran burgueses, no lo era Condorcet, no era pues Mirabeau, no lo era Lafayette, era un soldado del ejército, y todos los grandes girondinos que, ¿cómo se llama?, encabezan la Revolución Francesa, era la derecha, llamada derecha, pues sentaban a la derecha de la Asamblea, y a la izquierda se sentaba un grupo minoritario muy pequeño, que eran los jacobinos, que era la izquierda, que predicaba la abolición de la propiedad privada, la colectivización, la, digamos, distribución de la propiedad de todo el mundo, quería la igualdad social a rajatabla. Es el comunismo. Antes de Marx ha habido no solamente esta propuesta de la igualación de bienes, la pérdida de la libertad, no solamente pues, en Francia, sino también en la Grecia antigua, cuando aparece la democracia en los tiempos de Solón, y destruyó, en efecto, destruyó a la Grecia histórica, lo mismo que pasó en Francia. O sea, en 1789 la Revolución Francesa está dirigida por los girondinos, la derecha. Ellos no tienen, digamos, un origen histórico. Francia nunca desarrolló el Estado de Derecho. Lo que hizo fue copiarlo de Inglaterra.
particularmente de los Estados Unidos. Porque el origen del Estado de Derecho no está, pues, a nosotros nos contaron la historia de que el origen del Estado de Derecho estaba en Francia. Porque la primera constitución de Francia de 1789 se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y nos contaron los europeos de que ahí había aparecido el Estado de Derecho, las ideas de la libertad. ¿De dónde procedía esto? De los ilustrados franceses como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y que ellos habían creado habían brotado en sus mentes las ideas de la libertad, las ideas de los derechos del hombre. Ellos escribieron la enciclopedia, transmitieron a la comunidad francesa y los franceses despertaron, se iluminaron de la noche a la mañana, hicieron una revolución, tomaron la Bastilla e hicieron una constitución, la llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto ha quedado firme para Francia, porque Francia los franceses son franceses, pues. Y como Francia había iniciado la revolución en Europa continental, toda Europa continental lo siguió. Y luego América Latina. Pero el tema es que el Estado de Derecho no nace en Francia. Es falso. Quienes redactan la Constitución de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, el origen constitucional de toda Europa y todos nosotros, estamos yendo a esas raíces, lo toman los girondinos de la Revolución Inglesa y más particularmente de la americana, clarísimo. George Jelinek ha hecho un estudio, un alemán, sobre este tema del origen de los fundamentos y los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, porque Francia estaba muy ligado en esa época, hacia 1789, con los Estados Unidos, porque ayudó a la independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra. Así que se volvieron amigos y socios con los americanos, incluso Lafayette, un soldado francés, fue, digamos, con muchos otros soldados franceses, fueron a los Estados Unidos a pelear en los ejércitos de Washington. Y que cuando termina la independencia de los Estados Unidos en 1776, Lafayette regresa a Francia, entra a la Asamblea Nacional Francesa y él es el que propone que se incluya la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y para hacer su misión con Mirabeau, para hacerlo invitan ¿a quién? Al creador, ¿cómo se llama? Al redactor de la Declaración de Independencia norteamericana. Por eso es que cómo se llama la Constitución de la Declaración de los Derechos del Hombre, en verdad es de origen norteamericano. Thomas Jefferson viajó de Estados Unidos a Francia en esa época y contribuyó a hacer la Declaración de los Derechos del Hombre. En verdad, cuando uno estudia cabalmente el tema, se da cuenta que esa Constitución la redactó Thomas Jefferson, el mismo que hizo la Declaración de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, We the People. Entonces la Constitución francesa original. Bueno, problemas de conexión del profe, vamos a esperar que se conecte. A ver, ok, de nuevo. Jorge, trata de... A ver, ojalá que me escuche. Vamos a esperar que se conecte. Si nos escuchas, trata de salir y entrar y acércate a la fuente de tu Wi-Fi para que esté cerca de la señal y no se te vaya como ondulaciones, si no te desconecta Zoom. Y si estás en celular, pégate una ventana donde no haya tantos edificios para que la señal llegue limpio. Ya trata de hacer eso, porque ahorita no te escuchamos nada si estás hablando. ¿Estamos? Ya, como te decía, trata de, si estás en una ventana y estás trabajando con tu celular, pégate a la ventana. Si en caso estás trabajando con una PC, con una computadora personal, fíjate que esté conectado con tu cable. O sea,
Si está con tu cable, ponle que no sea Wi-Fi, sino sea directo a tu... Si es que lo tienes, ¿no? Si no, no hagas nada, simplemente. Y así esperamos, pues es la señal, se estaba ondulando. Ok, te escuchamos. Entonces decía, retomando el tema, que la primera constitución de Francia, la llamada Declaración de Hombre de Ciudadano, no es de origen francés, sino de Thomas Jefferson, el que redactó la, ¿cómo se llama? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, junto con Mirabeau y Lafayette. Entonces, esa es la primera carta de los, cuando la Asamblea Nacional es dominada por la derecha, que era la gente más inteligente, la que más éxito en la vida, eran escritores, eran matemáticos, era la gente más inteligente de Francia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las elecciones en aquella época en Francia eran sencillas. No había voto universal, solamente votaban los propietarios. Era un acto de responsabilidad, que también lo hizo Inglaterra durante mucho tiempo. Entonces, la Asamblea Nacional de Francia estaba pues dominada por los girondinos y ellos fueron los que redactaron esa constitución. Pero en un momento determinado, en 1793, los jacobinos, ese grupo pequeño y religiosos que había en la Asamblea Nacional de Francia, encabezado por Robespierre, pidió que se votara que siguiendo a Juan Jacobo Rousseau, que la voluntad general era la voluntad de todos, no tenían por qué solamente votar los propios, se fueron a votar, que el voto, digamos, en Francia fuera universal, no votara. Lo aprobaron. Y yo me condujo en 1790, en las elecciones de 1793, los jacobinos crecieron enormemente. Y en el año siguiente tomaron el control de la Asamblea Nacional Francesa. Ahí se produce una contrarrevolución. Lo primero que hicieron los jacobinos, la izquierda de Francia, de la Asamblea Nacional de Francia, es destruir la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y votar una constitución ideológica. Se seguía llamando Estado de Derecho, se seguía llamando a la República, tenían su constitución, habían hecho su división de poderes, tenían la parafernalia institucional, pero habían dejado de ser Estado de Derecho porque habían perdido, digamos, los principios, las banderas originales. Desgraciadamente, no se podía ver en esos tiempos en Europa lo que estaba pasando, esto podemos analizarlo posteriormente nosotros. Europa era un mosaico de monarquías, y cuando aparece la voz de la libertad en Francia, todos los republicanos, la gente libre de Europa, va a seguir a Francia como su líder constitucional. Y de esta manera, Francia va a contagiar, pero ya no la Francia girondina, sino la Francia jacobina, va a contagiar a toda Europa de este sistema, de esta constitución y ese sistema constitucional donde los políticos toman el control del derecho, redactan las constituciones de acuerdo con sus ideologías y eso va a permanecer hasta el día de hoy. De Francia se va a esparcir por Europa continental y de Europa continental va a llegar a la América Latina, incluido el Perú, como les he comentado anteriormente. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa claro, el tema es un poco profundo, no puedo tratar los temas más profundamente. El origen del Estado de Derecho es anglosajón. El Estado de Derecho no aparece por un acto intelectual de nadie. Hay el verso del filósofo que dice, pues, la lechuza de Minerva levanta vuelo en el crepúsculo. La lechuza de Minerva alude en la mitología griega y romana, alude al dios de la sabiduría, de la inteligencia. Y por lo tanto, el dios de la sabiduría, ¿no es cierto? La diosa de la sabiduría no aparece en el amanecer, sino en el atardecer. Lo que quiere decir es que el pensamiento llega posteriormente al hecho de la realidad. Por eso es que la revolución, digamos, republicana aparece, el Estado de Derecho aparece en Inglaterra. ¿Y cuánto tiempo le tomó a Inglaterra, digamos, llegar en 1689, 100 años antes de la Revolución Francesa, a perfilar la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano? Le costó 700 años. No fue el producto del intelecto de ningún sabio,
fue el producto de la evolución histórica. Por eso es que el Estado de Derecho, la voluntad general, no nace de la democracia, nace de la historia. Por eso es que Inglaterra fue el primer país donde se concibió toda la Declaración de los Derechos del Hombre hasta 1689, en la Revolución Gloriosa. Entonces es un sistema totalmente distinto al sistema europeo continental. Vuelvo a repetir que la Francia originaria, la girondina, lo que hace es copiar a Inglaterra y a los Estados Unidos. O sea que la Declaración de Derechos en el primer momento de la Revolución Francesa es anglosajona. El Estado de Derecho tenía un principio universal, tanto en el sistema anglosajón como en el eurocontinental. Pero en 1793 los jacobinos, 1794, cuando toman el control de la Asamblea Nacional de Francia, destruyen ese tipo de repúblicas, aunque se va a seguir llamando república, Estado de Derecho, pero ya va a dejar de tener la sustancia y el contenido que tiene. Y ahí viene el control del Poder Judicial, viene el control de la ley. Ya no es el derecho el que prima, sino va a ser la ley. En verdad, en el sistema anglosajón no prima la ley, prima el derecho. El derecho y ley son cosas diferentes, son muchos temas, un tanto más complejos, mi querido Pelucho, y para tu audiencia. No puedo explayarme más allá, pero nosotros en nuestro medio no sabemos, no conocemos lo que es el derecho. Lo único que conocemos es lo que es la ley. Y creemos que la ley es el derecho. Pero no nos damos cuenta que las leyes en nuestro medio, en Europa continental, en América Latina, nacen de las legislaturas, del poder político. Y el poder político está, digamos, dividido en tribus y facciones ideológicas. Por lo tanto, las leyes tienen un origen ideológico, faccioso, y están en contra del significado de la voluntad general. Por tanto, ni una asamblea constituyente, por eso yo le digo a mis alumnos, desafiándolos primero, les pregunto si es que ustedes creen que la voluntad general puede brotar de una asamblea constituyente. Al principio me dicen todos que sí. A través del consenso yo le digo que no. Nunca de una asamblea constituyente puede brotar la voluntad general. La voluntad general es una concepción interesantísima. Se desarrolló en el espectro real en la historia de Inglaterra. Ellos no lo llamaron así. Sencillamente apareció la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, digamos, a través del dolor de la carne y de la guerra y de la lucha. Así fueron paridos los derechos del hombre. No nació de la cabeza de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire. No nació de los ilustrados, nació de la guerra, de la lucha. Y se abrió campo a lo largo de 700 años. Entonces, cuando en Francia se llama, digamos, a la Asamblea Constituyente, la ventaja originaria, como les repito, es que viene del voto censitario. Estaba la gente más inteligente y preparada de Francia. Pero luego, cuando llega a tropel con la democracia universal, llega el dominio del cuerpo político, la democracia lo que va a hacer es destruir el Estado de Derecho. Por eso es bueno que se haga una separación clarísima, yo se lo digo a mis alumnos, que democracia y Estado de Derecho no es sinónimo de democracia ni democracia de Estado de Derecho. Puede haber Estado de Derecho sin democracia y democracia sin Estado de Derecho. Ejemplos. Inglaterra no tuvo democracia. El Estado de Derecho empieza en 1200 y termina en 1689. Era una monarquía absoluta. Pero ahí evolucionan los principios del Estado de Derecho. Porque vean, el Estado de Derecho es un objeto jurídico, mientras que la democracia es un objeto político. Son cosas diferentes. Pero aquí se confunden. Hasta la OEA ve como, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? A través de la democracia se llama Asamblea Constituyente para que un tirano se instale en el poder y pueda cambiar la Constitución y las leyes como quiera. Mientras lo haga con el voto popular, puede destruírsela el Estado. De hecho, que se destruye el Estado de Derecho. Igual pasó en Alemania. Recuerdan, Hitler llegó al poder a través del voto, a través de la democracia. No estoy diciendo que la democracia sea mala, cuidado. La democracia es como el fuego, ¿ya? Es muy útil en manos de un experto, pero es un peligro en las manos de un niño. Por eso es que cuando las sociedades no han alcanzado un grado de madurez moral suficiente, la democracia tiene que estar atada con muchas cuerdas. Porque si no se convierte en demagogia, en un proceso degenerado. La democracia se degenera y se convierte en demagogia. Y lo que tiene ya es la perversión de la... Y es lo que tenemos nosotros aquí.
no es la democracia, sino la democracia pervertida, es la demagogia. Por eso es que los caudillos son los que triunfan y la masa aplaude a sus tiranos. Entonces, el tema, les decía, me pierdo yo, tengo que regresar hablando después del significado del Estado de Derecho en Inglaterra y en Europa continental, son completamente diferentes. Y por eso es que en el Estado de Derecho los principios que nacen evolucionan a lo largo de la historia a contrapelo de lo que pasa en Europa, que viene de la cabeza. Entonces la ley y el derecho son cosas diferentes. En nuestro medio no existe derecho, existe solamente la ley. En Inglaterra existe la ley y existe el derecho. La ley lo votan los políticos, ¿no es cierto? En Inglaterra, pues, en la Cámara de los Comunes. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado votan leyes. Pero en verdad las leyes no son necesarias en el sistema anglosajón. Tienen un carácter muy excepcional. Por eso es que en Inglaterra, en todo el sistema anglosajón, no se vota casi leyes. Casi no votan leyes. ¿Por qué? Porque el derecho preexiste a la ley. El derecho los ingleses lo llaman la lex terrae. Es el derecho que se forma del derecho natural del hombre en el tiempo. Los ingleses lo llaman lex terrae, la ley que viene de la tierra y tiene que ver con los derechos naturales del hombre. Y en este proceso el derecho viene ayornado en Inglaterra a través de la jurisprudencia de los jueces del common law, quienes a lo largo de 700 años, felizmente, a pesar de sufrir algunas interferencias políticas, pudieron parir el Estado de Derecho, pudieron parir el derecho. Por eso es que toda la justicia en el sistema anglosajón, la justicia reposa en los jueces, en el sistema judicial. Y los jueces no apelan a la ley, apelan al derecho. ¿Qué es el derecho? Para simplificarlo, no puedo explicar más profundamente el tema. ¿Qué es el derecho? El derecho en Inglaterra, en el sistema anglosajón, no es otra cosa más que los casos decididos como precedentes por los jueces a lo largo de la historia, en un proceso larguísimo, donde la sabiduría de los tiempos de los hombres se ha concentrado. Y cuando los jueces van a resolver los casos en un tribunal, no acuden a las leyes, sino acuden al derecho, a la jurisprudencia. Pues un juez en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes han visto, hay un jurado, además el jurado es de la comunidad. No deciden los funcionarios, sino decide la propia comunidad. Pero ¿en qué se basa el debate en un juicio, por ejemplo, en el sistema anglosajón? Se basa en jurisprudencia, en el case law, en la ley de los casos. Las partes, tanto el demandante como el demandado, o el denunciante y el reo, llevan sus abogados, no llevan leyes, llevan jurisprudencia, sentencias, precedentes. Y los jueces deciden no sobre la ley política, sino deciden sobre el derecho que viene de la historia. Esto es lo que da garantía y seguridad jurídica al sistema, y esa seguridad jurídica que garantiza los contratos, garantiza la propiedad, garantiza la libertad comercial, etcétera, que se ha formado a lo largo de 700 años, es la que hace posible el desarrollo económico del sistema anglosajón. No hay otra forma. ¿Qué es lo que pasa en el sistema eurocontinental? Ahí no existe derecho. Todo el llamado derecho nace de las asambleas constituyentes, vía democrática, o nacen del poder legislativo, tanto en Europa como en América Latina. Y las leyes que nacen, o la constitución que nace de una asamblea constituyente, hecha democráticamente, lo que produce es una constitución ideológica, inevitablemente. Y lo peor de todo es que para que las facciones se pongan de acuerdo y puedan ganar la unidad, una unidad de voluntad, hacer la constitución a través del consenso, tienen que mezclar sus ideas. Y al mezclar sus ideas, la constitución tiene muchos valores, multivalente. Entonces los jueces pueden fallar en cualquier dirección sin cometer prevaricato. Y obviamente los parlamentarios pueden votar también las leyes que quieran. ¿Y los jueces qué tienen que hacer? Los jueces pueden interpretar con el criterio de su conciencia, pueden interpretar de cualquier manera, de acuerdo con su propia doctrina, con su ideología, porque las leyes, como la Constitución, les dan todo el horizonte del sistema de valores que habitan en la Constitución y en las leyes para poder violarla y sobrepasar sobre ella. De ahí que no hay justicia. Los jueces intervienen en los contratos como si fueran dioses. ¿Quiénes son ellos? Los burócratas, los legisladores y el poder ejecutivo votan las leyes y los reglamentos.
y lo hacen de acuerdo con su criterio ideológico, que no tiene nada que ver con la voluntad general, nada que ver con el Estado de Derecho. Por eso es que no existe seguridad jurídica en toda Europa continental y peor en América Latina. La única ventaja de Europa continental frente a América Latina es que ahí las ideologías un poco que, digamos, se han acercado más entre sí. Han ido desapareciendo los extremos. Entonces, al acercarse las ideologías entre sí, por ejemplo, el socialismo antiguo se ha acercado al liberalismo, no el liberalismo al socialismo, los liberales siguen siendo lo que son, sino los socialistas se han acercado a los liberales, y aunque no comparten todos los principios, cuando menos hay muchas cercanías en el Partido Socialdemócrata y el Partido Liberal. Entonces, esa es o sea que una cierta ganancia de unidad ideológica es la que le da un poquito más de estabilidad a Europa frente a América Latina. En cambio, en América Latina es un mosaico, digamos, de ideologías dispares y extremistas. Por eso es muy peligroso América Latina. Vean ustedes lo que está pasando ahora en Chile, lo que está pasando en Colombia, en Ecuador y en todos los países de América Latina, y en el Perú particularmente, en nuestro país, que estamos, digamos, en una situación sumamente grave y crítica. No sabemos dónde puede terminar el Perú, o lo que ha terminado Venezuela. Entonces, lo que quería decir yo, tratando de simplificar digamos, esta historia que es muy compleja y requiere, digamos, de presupuestos, de conocimientos de otras materias para poder comprenderla con más nitidez, la economía está basada en el sistema constitucional y legal. Está basado en el derecho, no en la ley. En cambio, en nuestro medio, la ley prolifera de una manera gigantesca. Yo he escrito en algunos artículos antes, ahora ya no quiero ni escribir por limpieza mental. En nuestro medio se produce una hiperlegislación fabulosa. Los legisladores creen que su misión, que el objetivo, el fin del parlamentario es votar leyes. Tremendo despropósito. El Parlamento nace en Inglaterra y su función no es legisferante. En el principio del origen del Parlamento, en Inglaterra, la función del Parlamento es fiscalizar al gobierno, proteger a la comunidad del poder absoluto del gobierno, porque el Ejecutivo tiene el poder de las armas, tiene el poder del dinero. Tiene que haber un contrafuerte que lo aguante, que lo fiscalice. Eso es el Parlamento. O sea, el Parlamento es un poder del pueblo para frenar el inmenso poder del Ejecutivo e impedir la tiranía y el despotismo. Pero aquí es una locura lo que pasa, por ejemplo, entre nosotros, cuando el presidente de facto, Vizcarra, ¿cómo se llama? Quiso cerrar el Parlamento, ¿no es cierto? Llamó a un referéndum, sus encuestas, el 85% del país estaba de acuerdo con cerrar el Parlamento. ¿Se dan cuenta el grado de orfandad moral, intelectual y de educación de la comunidad peruana? O sea, el pueblo estaba liquidando su contrafuero, obviamente basado en doctrinas políticas y luchas pendencieras de la política y de los medios de comunicación. Y para mí, este es otro tema también que de repente lo vamos a conversar otro día. El problema principal del Perú ahorita es digamos, la prensa. Porque la prensa, a través de sus titulares, gana a la población. Y la población sigue a la prensa. Y el presidente se sube en ese carro y tratan de controlar todas las instituciones. Ahorita controlan la Fiscalía, a través de la Junta Nacional de Justicia, controlan gran parte del Poder Judicial, controlan el Tribunal Constitucional, porque hay cuatro jueces ideologizados, y por lo tanto controlan todos los aparatos más importantes del Estado. El derecho no funciona. Entonces este país es un país que está en una situación muy peligrosa. Yo tengo mucho miedo de lo que pueda pasar en el futuro. Pero me voy perdiendo. Regreso nuevamente al punto que continuábamos viendo. Entonces el sistema de justicia, en el sistema anglosajón, está basado en el derecho. En nuestro sistema está basado en la ley. Tanto la Constitución, tanto la ley constitucional como la ley parlamentaria son de origen especulativo, son de origen valorativo, son de origen subjetivo, son de origen, ¿cómo se llama?, ideológico, y pertenecen a facciones, de tal manera que la ley
es muy volátil, hay una profusión legislativa gigantesca. Ahí me perdí. Los parlamentarios creen que su misión es ir al Parlamento a dar leyes. Tremendo despropósito. El papel más importante, porque el Parlamento aparece en Inglaterra, el papel más importante de la, digamos, de la justicia, es encontrar el camino del derecho, no de la ley. La ley que proviene, digamos, de una visión subjetiva, ideológica, votada por el Parlamento, como no tiene un fundamento de derecho fundacional, no hacen otra cosa más que producir legislación, hiperlegislación increíble, porque eso es lo que creen los parlamentarios, que esa es su misión, y es una distorsión total. En el sistema anglosajón es al revés. Allí los parlamentos no producen leyes, son hipolegislativos, porque no lo necesitan, porque el derecho preexiste a la ley y está por encima de la ley. Por eso es que en Inglaterra, por ejemplo, están divididos los abogados. Los abogados que usan la ley y el derecho procesal, que son los llamados solicitors, que son más o menos unos 40.000 abogados que tienen, que son los que manejan leyes, códigos y el derecho procesal. Y hay otro grupo pequeño de abogados que son los barristers. Se le dice así porque van ante la barra. Son los que defienden los casos ante la barra. Los solícitos, los codigueros, no van a la barra a defender los casos. Los que van a la barra son los barristers. Y los barristers no tienen contacto con el cliente. Son profesores universitarios, filósofos, escriben libros. Hay gente que está enterada del derecho, no de códigos. Y los que defienden los casos y no tienen contacto con el cliente. El contacto con el cliente lo tiene el solicitor. Y el solicitor, el cliente, buscan al barrister. El barrister no habla con el cliente. Lleve el caso ante los tribunales y defiende el derecho. Son dos mundos completamente diferentes, ¿ya? Y yo por eso quería decirle, no sé cuánto ya tiempo me he pasado, mi querido Pepito, estuve abusando de esto, y me gustaría que obviamente conversar con ustedes, y si hay preguntas, sería fenomenal. Para una primera etapa, plantear esta situación, ¿no? De que tenemos dos sistemas constitucionales diferentes, dos sistemas de justicia distintas, y si no funciona la justicia, si no funciona el derecho, entonces no hay seguridad jurídica, y al no haber seguridad jurídica, todo el sistema económico se depaupera, se disminuye. La intervención del Estado, de los burócratas con leyes y reglamentos, estorban la vida y la libertad de la gente que produce. Y eso es lo que genera una gigantesca informalidad en el país, y no permite que los peruanos salgan a buscar un porvenir mejor para su gente. Creo que puedo detenerme allí para ver si hay algunas consultas, alguna pregunta, mi querido Pepito, para poder responderlas. Ok, muchas gracias Jorge por la explicación de tu tema. Mi pregunta es por el lado del libro que mencioné hace un momento, que era El Poder Neutro, que lo pueden ver aquí. Poder Neutro, descrito por Jorge Astete, en el cual me voy a la página número, a ver si lo encuentro a la vista, donde tú mencionas lo siguiente, acá por acá, dice así, página 175, dice así: los anglosajones, dice, nunca lo llamaron un poder neutro. ¿Ya? Ya tú me vas a explicar, nos vas a explicar mejor de qué se trata eso que voy a decir. Es cierto, pero es eso lo que en los hechos ha significado y significa hasta ahora su judicatura. Lo que te estás refiriendo es básicamente a un poder judicial que haga el rol de contención de lo que se llama la violación de derechos individuales de parte del legislativo y de parte del ejecutivo, y que por encima de estos dos poderes está el poder neutro, o sea, el poder no político, que haría respetar los derechos individuales en un sistema como el que tenemos. ¿Te refieres a ese tipo de poder neutro, el que necesitamos en el Perú, y que no necesariamente tiene que ser derecho anglosajón? Claro. Vean, mira, mira, Pepe Lucho.
La palabra poder neutro fue acuñado por Benjamin Constant sobre la base de la experiencia contrarrevolucionaria jacobina, al darse cuenta que el poder político tenía un poder absoluto en la legislación y en la constitución. Él creyó necesario generar, digamos, dentro de la comunidad, aparte de los poderes existentes, un poder neutro, un poder arbitral. Un poder arbitral que en verdad necesitamos anglosajón la representa el rey y la judicatura, porque el rey es el jefe del Estado en el sistema anglosajón. Y, y el jefe de gobierno es el primer ministro. El primer ministro es fusible, puede cambiarse constantemente. Y quien representa al Estado, ahí está separado jefatura de Estado de jefatura de gobierno. En cambio, en Europa continental, cuando vino la Revolución Francesa, mataron al rey. Entonces se quedaron sin jefe de Estado. Y ¿cómo se llama? El presidente se convirtió, tuvieron que crear la figura del presidente de la República, un poder neutro, como jefe de Estado y como primer ministro, digamos, al jefe del gabinete, al gobierno como el primer ministro. Es una falsificación de la realidad. O sea que Europa se perdió en la estructura de sus poderes del Estado al decapitar a Luis XVI Francia. Y muchos países, ¿no es cierto? Alemania también perdió esa línea y han tenido que fabricar la figura del presidente de la República. Poder neutro, ¿qué significa? Un poder no politizado, un poder no ideológico, un poder que representa al Estado, porque Estado y gobierno son cosas diferentes, es otro tema, es otra materia. Porque sí que aquí se suele confundir, se cree que Estado y gobierno son lo mismo. No. El Estado es la nación, es la voluntad general de la comunidad. Y el gobierno es un aparato que la voluntad general de la comunidad designa para que ejecute su voluntad. Y aquí en nuestro medio el gobierno se ha convertido en el Estado y en el Perú, por ejemplo, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Es lo que es propio del Estado absoluto. En la monarquía antigua el rey era jefe de Estado y jefe de gobierno. En el Estado de Derecho se separan jefatura de Estado y jefatura de gobierno. Entonces, ¿qué es la voluntad general? El poder neutro es una expresión de la voluntad general. Ahora estoy uniendo esos cables porque los últimos estudios sobre la voluntad, cuando escribí El poder neutro, este libro, el último libro que escribí, no tenía una visión más acabada de lo que era la voluntad general. La confundía también como todos, como la voluntad de todos. No es así. La voluntad general no es la voluntad de todos y no se expresa a través de la democracia. No puedo hablar de ese tema ahora. El poder neutro entonces viene a ser, digamos, un poder, digamos, arbitral, un poder despolitizado. Y en verdad, en síntesis, no es sino otra cosa más que digamos, la realización histórica de la voluntad general. Y donde se ve con más pragmatismo, digo, más con realismo, es en la figura del rey y en la justicia. Si hablamos del poder neutro, la justicia, ¿por qué es un poder neutro? Porque está fundado en el derecho, no en la ley. Y el derecho viene de la historia, del case law. Y por lo tanto no tiene ninguna ligación ni trabación con las ideologías, las facciones, con la voluntad particular de la comunidad. Está basado en la voluntad general que nace de la historia en un proceso de evolución. Es complejo el tema. De repente yo sé que no me van a comprender muy bien, más nítidamente estos temas. No puedo, dado el tiempo, no puedo. Tal vez en otra ocasión, cuando no podamos tratar algunos temas puntuales para poder desarrollarlo con mayor precisión. Entonces, la judicatura debería ser un poder neutro. En nuestro caso no tenemos rey. No tenemos rey, no tenemos un poder neutro. Y la judicatura debería ser ese poder neutro. Pero no lo es debido a su subordinación al poder político. Porque los jueces y todos los abogados, todos los hombres de derecho en el sistema eurocontinental, latinoamericano y peruano, particularmente, están, digamos, sometidos al dominio de la ley, del código, del legiscentrismo, so pena de cometer un delito que se llama prevaricato. Los jueces tienen que hacer sus fallos de acuerdo con las leyes votadas por el Parlamento o con los términos de la ley constitucional hecha en las cartas fundacionales de los estados. Si se apartan de ella, cometen un delito. Y tanto la Constitución como la ley es de orden político.
por tanto, está fundado en la voluntad particular de la comunidad, en facciones ideológicas, en facciones valorativas, en facciones religiosas. No está basado en la voluntad general que proviene de la historia. Entonces, en este sentido, el poder neutro podríamos ya acercándolo ya a este término, porque yo en la introducción de la última edición de mi libro advertía un poco el descubrimiento que venía yo haciendo sobre la voluntad general. Y ahora puedo ligar ese poder neutro a la idea de la voluntad general, pero hay que explicar qué es la voluntad general. Es un término un poco más complejo, porque lo perdió, para mí se perdió. Francia sufrió una distorsión constitucional justamente por una falsa concepción de la voluntad general. Yo estoy trabajando un libro que se llama, precisamente se va a llamar así, La Voluntad General, y voy a presentarla, te lo digo, te lo digo sin, ¿cómo se llama?, mayores preámbulos. No lo voy a presentar tanto aquí, acá vendrá de rebote, porque yo la verdad he perdido toda esperanza de que puedan haber cambios constitucionales republicanos verdaderos en América Latina, Perú, América Latina en particular, porque todo lo copiamos de Europa. Así que si Europa no cambia, no va a cambiar América Latina. Así que yo en mi próximo libro pienso presentarlo allá en Europa y golpear allá, de tal manera que vemos qué efecto puede tener, pero es sobre la voluntad general. Y hay un equívoco en la misma Europa en torno a la comprensión de lo que es la voluntad general. Es una cosa más compleja. Ni en un curso entero con mis alumnos, durante 4 o 5 meses, termino el tema porque hay que, primero establecer pautas originarias, qué cosa es Estado, qué cosa es gobierno, qué es Estado absoluto, qué es Estado de Derecho, una serie de términos para ir llegando a entender, digamos, qué cosa es la voluntad general. Entonces yo estoy legando últimamente esa idea del poder neutro con la voluntad general, pero sabiendo qué cosa es la voluntad general, cosa que no puedo explicarlo inmediatamente. La voluntad general no es la voluntad de todos, es una síntesis de la voluntad de todos. Eso es lo que les puedo decir. Es una síntesis filtrada, fundada en la unanimidad, ya está. Que quede de una manera que va a quedar un poco en el aire, pero más o menos es eso lo que entendemos. Entonces, en la vida real, ya en Inglaterra, por ejemplo, el poder neutro está en el rey, que es jefe de Estado, y en la judicatura del common law, la ley de los comunes. Se llama common law, ley de los comunes, porque no es la ley política, es derecho que viene de la historia. Y por eso es que ahí hay garantía judicial. Los casos, cuando tú entras al sistema judicial, digamos, tú estás cierto de que la justicia puede predecirse en base a los precedentes. Y los jueces están ajustados a lo que se conoce ya como estar decisis, aplicar el precedente. Los jueces no pueden fallar su criterio y conciencia, como acá. Los jueces tienen acá que fallar en base a la ley, al código y en base al criterio de su conciencia. ¿Quién conoce la conciencia de un hombre? Y de hecho que esto tiene que ver con la educación misma. La formación universitaria de los abogados es ideológica. Yo mismo fui llevado por ese terreno. A mí lo que enseñaron era un derecho, ley ideologizada. Entonces lo que tenemos son jueces ideologizados, fiscales ideologizados. Y es una tragedia porque así nunca va a haber derecho. 4 miembros del Tribunal Constitucional son jueces ideologizados. Hay muy poca gente republicana en medio de los jueces y fiscales. Veo esta última fiscal que ha abierto caso Swing. Esto parece que hay algunos que pueden salvarnos. Y en el Tribunal Constitucional, 3 miembros del tribunal se acercan bastante un poco a la idea republicana, pero en verdad estamos sometidos al caos del dominio ideológico. Y mientras no se cambie la estructura constitucional, y vamos a padecer la estructura total, desaparecer el sistema de justicia, por ejemplo, no necesita de una Junta Nacional de Justicia o Consejo de Magistratura, lo hemos copiado de Europa, porque ese consejo va a ser dominado por el cuerpo político. Y eso es lo que pasa aquí, y dominado por la prensa. Así que ese Consejo Nacional de Justicia, Junta Nacional de Justicia creo que se llama, es un órgano para mediatizar la justicia, para tener controlados a los jueces. Eso lo hicieron los franceses jacobinos al principio. ¿No es cierto? Cuando crearon la Corte de Casación para tener casados a los jueces, para que los jueces no tengan independencia y libertad. Totalmente diferente en el sistema anglosajón, donde los jueces son absolutamente libres e independientes y su base de fuerza, legitimidad, está en la comunidad. Por eso es que en el sistema anglosajón,
los políticos no pueden modificar el sistema de justicia. Mientras que en el sistema eurocontinental la población quiere quemar su poder judicial. Quiere destruirlos. En España no hay justicia. La gente cree que hay justicia en Europa. No hay justicia. El 80% de la población en general en Europa quieren quemar su poder judicial. Igual que acá. La justicia está controlada por los políticos. Europa como aquí. Y los políticos están controlados por la prensa. La prensa, los políticos son los que dominan la justicia. Así que si tú eres enemigo del gobierno te van a perseguir. Si eres su amigo te van a proteger. Depende de quién está en el poder. Entonces así no puede haber ningún tipo de seguridad jurídica. Y si no hay seguridad jurídica, jamás va a haber desarrollo económico. La informalidad va a ir devorándose, como siempre, al país. Y toda economía que nazca va a ser una economía enana, raquítica. ¿Ya? Así que yo creo que por eso, como te decía yo al principio, creo que el problema de la economía no está en la economía, está en el derecho. Cuando tenemos reglas claras, los derechos naturales como plataforma constitucional, el dominio del derecho sobre la ley, le quitamos el poder. Bastaría una reforma, si ya me planteas una reforma radical en la Constitución. Los jueces deben tener como fuente primordial de la justicia al derecho, no a la ley. ¿Qué es el derecho? A la jurisprudencia. Le quitas el poder a los políticos. Desaparecer la Junta Nacional de Justicia. Los jueces en el sistema de la asociación son vitalicios. Para que sean independientes deben ser vitalicios, señor. Solamente son retirados si cometen crímenes. Y eso es muy raro en el sistema anglosajón. Por eso es que ahí hay justicia, porque los jueces son independientes, no le tienen miedo al poder político. Acá no, los jueces están temblando. Porque están controlados por la Junta Nacional de Justicia, que a su vez está controlado por el poder político y la prensa. Entonces es un sistema verdaderamente atrofiado, lamentable y desgraciado, diría yo, el que tenemos, ¿ya? Y no es fácil resolver ese tema, a menos que haya un cambio global, total de concepción. No necesitaríamos Tribunal Constitucional, no necesitaríamos Junta de Justicia, no necesitaría Defensoría del Pueblo, no se necesita nada. Esos son parches al sistema aerocontinental que hace agua por todos lados. Ok, tenemos, Adelante, Benito. tenemos preguntas. Vamos a comenzar con Sí, José Carlos y luego Juan Alberto García. ok. A ver, vamos a otorgar el micro. Un ratito. Ya, ahora sí. Dale. Profesor Acete, un gusto realmente. En tal caso, me va a Hola. disculpar la ignorancia de los temas y el concepto, pero me parece muy interesante la exposición. Una pregunta, a ver, usted menciona que, yendo de atrás a adelante, de adelante para atrás, usted menciona que la voluntad popular debería ser aplicado como una síntesis y no como un criterio general, es decir, que no nos base, debo entender yo que esto es que no nos basemos necesariamente en la exposición de ideas masiva, o sea, de todo mundo, sino debo entender que es en función de aquellos que tienen los suficientes conocimientos y criterios como para poder exponer, porque el otro caso nos lleva a un populismo, a una clocracia. ¿Estoy en lo correcto? ¿Va por ahí el tema como usted lo plantea? ¿La diferenciación entre voluntad popular como Ya, síntesis y no como elemento general? ya, está así más Esa o es menos, una. está bien, pero Esa mira, es una. La a ver, segunda, usted ya, menciona que el derecho, o sea, hay una diferenciación entre el derecho y la ley, y que el derecho, bueno, viene por un tema, a ver si lo entendí bien. El derecho se funda en el criterio histórico que han venido desarrollando los jueces a lo largo del tiempo y que y eso establece los marcos para poder ¿cómo decirlo?, dar sentencia, una cosa así. Si esto es correcto y si se aplicara algo similar en Perú, ¿cómo evitar que, por ejemplo, alguien se quiera comprar un juez para generar algún tipo de precedente histórico en función de este sistema?
Lo otro es, eso quiere decir que si nos basamos en el tema del derecho y se planteara una reforma constitucional en la que los jueces ya no tuvieran que aplicar el criterio en función de ley, sino en función de derecho, el tema de la ley ya no tendría necesidad, o sea, ya no necesitaríamos leyes, o cuál sería la función de las leyes. Sí, esas eran mis preguntas. Disculpe si alguna ya la dijo, no entré necesariamente a tiempo. Y en términos generales Ok, me encanta la exposición. Gracias. ok, ya. Mira, primero sobre la voluntad general. El tema de la voluntad general es un poco más complejo explicarlo. No creo que se puede entender cabalmente ahora, en una primera reunión. Claro. Y yo lo trato de llevar simplificada, burdamente simplificando, a que la voluntad general no es la voluntad del pueblo, no es la voluntad de todos. Porque si es la voluntad de todos, en una asamblea constituyente se podría producir la voluntad general, no se produce. Siempre se reproduce la voluntad particular de la comunidad. La comunidad tiene dos voluntades, una voluntad particular y una voluntad general. La voluntad particular es la suma de las voluntades individuales. O cuando se reúnen en grupos, son los grupos y las facciones las que tienen ideas distintas, valores diferentes. Y cuando llega una asamblea constituyente, la constitución que votan está basada en ideas facciosas, ideológicas. O sea que no, por ejemplo, no todos en este país son socialistas, o no todos son liberales, o no todos son comunistas, no todos son conservadores. Hay distintos grupos y cuando llegan a la Asamblea Constituyente lo que hacen es mezclar ideas particulares y el producto de las ideas particulares no es la voluntad general. No nace tampoco del consenso. La voluntad general, digamos, teóricamente, podríamos definirla como una síntesis de la voluntad de la comunidad. Síntesis basada en la unanimidad. Esto se da en la realidad en Inglaterra a través de un proceso de la historia y de un proceso de selección natural, a través de las tardeciches, se da a lo largo del tiempo, de tal manera que al final, después de 700 años, llega filtrado el derecho que aplican los jueces en Inglaterra y en todo el sistema anglosajón. En cambio, en el sistema eurocontinental es distinto, está basado en leyes votadas por los cuerpos políticos. En Inglaterra, por ejemplo, ya les decía yo, o en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Shanghái, Singapur, los tigres asiáticos tienen ese sistema, porque Inglaterra fueron colonias de Inglaterra. Inglaterra dejó su sistema constitucional allí, y en base a eso, o sea, pues Shanghái, Hong Kong, Hong Kong, Shanghái, están en China, son provincias chinas, con gente china, con clima chino. Y cómo, digamos, el comunismo que vivía en todo el continente de China, de Mao Zedong, vivía en la miseria y los pobres chinos tenían que comer forraje de animales para sobrevivir. Hasta tierra comían. Vean ustedes las historias trágicas que vivió la gente en el comunismo en la China, en todo el continente. Pero en Inglaterra había alquilado Hong Kong, Shanghái, dos provincias pequeñas y estableció el sistema del Estado de Derecho. Y al poco tiempo se convirtieron en potencias económicas mundiales. Viendo eso, Deng Xiaoping viajó a Hong Kong y a Shanghái y al darse cuenta de la enorme diferencia fue que cuando regresó a la China continental dijo esas frases célebres, ¿no es cierto? No importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones. Ahí empezó la transformación. Chocó con Mao Zedong, por supuesto, que lo persiguió y no lo mató felizmente. Y cuando Mao Zedong muere, regresa Deng Xiaoping y ahí es donde China va a ingresar al capitalismo, pero es un capitalismo libre, es un capitalismo de Estado. Ya un poco les comenté eso. Entonces vemos ahí como en Hong Kong, Shanghái y Singapur, tierras chinas, con aire chino, clima chino, ves la enorme y gigantesca diferencia se debe al Estado de Derecho, a los principios universales. Entonces, voluntad general no es lo que nace de un libro, de un autor, no es el pensamiento mágico de un ilustrado. La voluntad general puede entenderse como todos esos principios que vienen filtrados por la historia y llegan al final de 700 años en Inglaterra y que se reproducen en la justicia a través de la jurisprudencia, del case law o del common law, la ley de los comunes, la ley de los comunes al derecho, en contraposición a la ley. Entonces, también en el sistema de los socios votan leyes en Estados Unidos, Canadá, pero las leyes, digamos, tienen un carácter excepcional. Solamente votan leyes cuando no está en el common law, cuando está en el derecho.
Y por lo tanto, es hipolegislativo, no votan casi leyes en todo el sistema anglosajón. Por lo tanto, los políticos no tienen ningún control sobre el derecho. El derecho lo manejan los jueces. Y la voluntad general no es el producto de una asamblea constituyente, lo he dicho ya. No es el producto de la evolución, son principios. Ya. La voluntad general, voy a decirlo de esta manera, la voluntad general al final se convierte en principios. Un grupo reducido, pequeño de principios, fundado en los derechos naturales del hombre, no artificiales, no creados por la mente de nadie, sino del proceso de evolución de la historia. Entonces la voluntad general sería ese grupo de principios que vienen de la historia y se desarrollan con el tiempo y se consolidan en una síntesis al final de los tiempos. Y eso no tenemos nosotros. Tampoco lo tiene ahora Francia ni Europa. Europa creó el Estado de Derecho en 1989 copiando a Inglaterra, pero no tenía patas de asidero en su historia. Por eso se derrumbó fácilmente. En el sistema anglosajón no, porque esa tiene patas de historia, tiene patas de evolución. Entonces, eso es en torno a lo que significa la voluntad general, que es distinta a la voluntad particular. Lo que votan las cámaras, el Parlamento es voluntad particular. Son facciones que consensúan y creen que con eso sacan una gran cosa. No, en verdad es voluntad particular. La Constitución también es voluntad particular. La voluntad general no se produce a través de asambleas legislativas, ni lo produce la democracia. Ya, ahora sobre la cuestión del derecho y la ley, también ahí hay que tener claro, ¿no? Que el derecho es el que proviene de la historia y es el que da forma a los principios que dan origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, cuya primera manifestación fue en Inglaterra en 1689, después de la Revolución Gloriosa, ¿no? 100 años después, Francia la incorpora en la primera Constitución de Francia, a pedido de Lafayette, como les comentaba, y se va a llamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y es eso lo que va a llegar primero, pero luego va a ser destruido por las fuerzas jacobinas para entronar al poder político como la fuente única de la ley y por tanto del derecho en el sistema europeo continental. No sé si, claro, yo sé que no va a abrirse todas las luces, mi querido amigo, ahora, porque muchos temas caen en el aire, no se puede comprender este problema tan complejo en una síntesis pequeña, pero espero haberme acercado en algo en respuesta a tus inquietudes, que yo saludo. Bien, vamos entonces a la segunda pregunta de Juan Alberto Ugaz y por favor preparan el resto de sus preguntas para poder aprovechar bien lo que conoce el profesor y además sacar algunas lecciones políticas que nos puede servir como insumos para generar lineamientos en la reforma de nuestro Poder Judicial. Ok, Juan Alberto Ugaz, dale. Muy bien, muchas gracias, doctor Astete. Interesante escucharlo. Ha sido una charla muy pedagógica la suya, muy nutriente para nosotros y uno es bueno aprender. Y usted ha venido aquí a enseñar. Y eso yo se lo agradezco mucho en nombre de todos nosotros. Quería hacerle una pregunta. Eh, yo noto que el Estado peruano se ha fortalecido en su forma absoluta desde el general Velasco. De repente hay cosas socialistas que pudieron haber venido de atrás, pero creo que con el general Velasco el Estado peruano se llega a esta estructura que tenemos hoy. Se han privatizado algunas empresas, pero no se ha reformado el Estado. Se ha cambiado la Constitución, pero el Estado sigue siendo el mismo. Y entonces está preparado para una tiranía absolutista. Cualquiera que se siente en ese sillón va a ser un tirano, de alguna manera. Y por lo tanto, mi pregunta es esta: el derecho, no puede llegar a existir el derecho como tal, lo concebimos, si no pasamos por reformar el Estado tal cual está hoy concebido. Ok, mi querido Juan, mira, tienes toda la razón cuando hablas del régimen de Velasco Alvarado. Vean, antes de Velasco Alvarado, la evolución del Perú era una evolución natural, con todos sus fallos, sus defectos. Incluso los jueces tenían un carácter vitalicio, no existía Junta Nacional de Justicia ni Consejo de Magistratura, y ni había Tribunal Constitucional.
y había un despliegue espontáneo de las fuerzas económicas que se desarrollaban en el agro. Pero vino un ideólogo, un hombre ignorante, Velasco Alvarado, que había aprendido a disparar, y un matón, y se nutrió de la ideología que invade todos los terrenos a través de la educación, invade todos los terrenos la ideología marxista, sobre un marxista convicto, siguiendo el experimento yugoslavo de la participación plena, despojó de sus propiedades a los propietarios hacendados de la tierra, y de esta manera lo que fue el que generó la grande miseria que tienen hoy día los campesinos en las comunidades andinas, comunidades campesinas. Son como 5.000 comunidades y viven en el hambre, porque la economía colectiva no puede funcionar, nunca funciona la economía colectiva, porque está contra la naturaleza humana. El ser humano no es un ser fraterno, ese es ya otro tema, vean. No es un ser fraterno por naturaleza. Yo sé que ahora que les diga esto, muchos van a estar disconformes con lo que digo, pero tal vez podamos hablar otro día de ese tema para explicarles. Partimos de una falsa concepción de que creemos que el hombre es fraterno por naturaleza, porque seguimos al joven Rousseau, ¿no es cierto?, que había dicho pues que el hombre nace bueno y la sociedad lo malogra, que el hombre es fraterno, piadoso por naturaleza y que la sociedad lo pervierte. Pero en verdad no. El mundo como lo y hay que seguir el otro pensamiento, es el pensamiento de Thomas Hobbes. De verdad, el hombre, digamos, la naturaleza del hombre es egoísta por naturaleza. Homo homini lupus est, el hombre es el lobo del hombre. Y de esta base es que nace el Estado, la necesidad del Estado, incluso la necesidad del Estado y la necesidad del derecho. Entonces, bajo una falsa concepción de la naturaleza humana, es que se generan las ideologías, pues. Si el hombre nace bueno y luego encuentras que en la sociedad capitalista hay clases sociales, unos privilegiados ricos y otros pobres, entonces te parece que si el hombre es bueno por naturaleza, comunitario desde su origen, a mí me enseñaron eso, pues, que el Ayllu, que cómo se llama, las comunidades eran pacíficas, vivían en trabajos colectivos, el trabajo colectivo es la base de la naturaleza humana. Falso, tremendamente falso. La sociedad inca fue una sociedad esclavista, para empezar, ¿no es cierto? Segundo, que el trabajo colectivo solamente pervive en una primera inicial etapa de la humanidad, pero a medida que se va desarrollando la economía y la tecnología, se individualiza completamente. Es lo que pasó últimamente incluso en Israel, ¿no es cierto?, que cuando llegaron a las tierras de Palestina, regresando a sus tierras, tuvieron que iniciar colectivamente el apoyo mutuo entre todos, pero en cuanto se empezó a desarrollar la economía, empezó el desarrollo económico particular. Por tanto, la economía colectiva no funciona en ninguna parte de la Tierra, ni va a funcionar nunca. Todas las experiencias que han hecho es partiendo de la idea tonta, boba, infantil, de que el hombre es un ser fraterno por naturaleza. No somos fraternos. Homo homini lupus est. El estado natural del hombre es, el estado natural del hombre es de guerra de todos contra todos. ¿Ya? Y la única economía que puede funcionar está basada en el individuo, en la persona. De ahí que la defensa de la propiedad, la libertad individual, los contratos son, digamos, la esencia del Estado de Derecho. El respeto de los contratos. La fuente del derecho, me olvidaba decirles esto en la historia, la fuente del derecho más importante son los contratos particulares. En verdad, la fuente más legítima de la comunidad son los contratos que realizan las personas entre sí, y que los jueces están obligados a hacer cumplir. Pero en nuestro medio no. Se creen los justicieros y los jueces intervienen en los contratos, como si ellos fueran dioses y nosotros los ciudadanos fuéramos unos capitis diminutos. Se introducen y ven, esta es la parte fuerte, esta es la parte débil. Yo, como soy bueno, apoyo al débil contra el fuerte y destruyen los contratos, destruyen la estabilidad jurídica y al destruirla destruyen, digamos, la base del desarrollo económico nacional. Entonces, esta idea, pues, esta idea de la economía colectiva, la tuvo este dictador suelo de Velasco Alvarado,
Y ahí es donde se produce, digamos, la desgracia fatal, la más grande desgracia del país. Y en verdad, como tú dices, mi querido Juan, es cierto. Es un quiebre. Poco si decimos, parafraseamos a Mario Vargas Llosa cuando dijo cuándo se jodió el Perú, ¿no es cierto? Dicho en términos sustantivos, por supuesto, podemos decir que ahí empezó la desgracia y el desastre completo del cual no ha podido salir el Perú desde la revolución esta de Velasco Alvarado. Y la constitución del 79, que fue la hija, digamos, el primogénito, el engendro de esa revolución ya, que fue la constitución más ideológica que ha tenido, es la peor constitución que ha tenido el país. Yo por eso en mi último libro, en el cual nosotros lo llamo El digesto de la anarquía, y a la cual muchos políticos quieren regresar hoy en día. Dios mío, esa constitución fue la que trajo el desastre de los años 80 hasta los 90. En cambio, la constitución del 93 no es la constitución republicana que quisiéramos, pero desde mi perspectiva jurídica, fuera de lo político, es la mejor constitución que ha tenido el Perú en toda su historia. Y a eso se debe que desde el 92, 93, que fue formulada esta constitución, le ha dado estabilidad política, le ha dado estabilidad económica. Del 70% de pobreza, el Perú ha reducido al 25% de pobreza. Ahora, con este gobierno de izquierdas, ¿no es cierto?, y pendiente a la dictadura criolla, chabacana, estamos cayendo en una tragedia económica y están queriendo cambiar la constitución y eso sería una tragedia. Llamaron a la Asamblea Constituyente lo más irresponsable de la tierra. Y yo lo he escuchado a profesores ahí en San Marcos, yo me batigo con ellos, por supuesto. La voluntad general nunca nace de una Asamblea Constituyente. Y eso hay que tenerlo presente cuando me lo... Así que totalmente de acuerdo contigo, mi querido Juan, que la verdadera tragedia de la cual no hemos salido ahora empieza con ese dictaducero de Velasco Alvarado. Hay una pregunta, bueno, hay una afirmación acá en Facebook de Américo Páez que dice: los únicos que reclaman y o demandan derecho son los socialistas. ¿Es así? ¿Derechos reclaman los socialistas? ¿Derecho a la salud? ¿Derecho a la educación? ¿Derecho a los trabajadores? Etcétera. A ver. Hay una diferencia, es buena, la pregunta es buena para hacer la distinción ya. Una cosa es, digamos, el derecho y otra cosa es la ley. Son, digamos, cosas distintas. El derecho viene de la voluntad general y la ley viene de la voluntad particular de la comunidad de los políticos. Entonces, cuando hablamos de derechos, el Estado de Derecho habla de derechos del individuo, no habla de derechos sociales. En cambio, la voluntad particular, los ideólogos hablan de derechos sociales. Cuando hablamos en el Estado de Derecho, defendemos al individuo, porque ¿cómo entiende el Estado de Derecho el bien común? Cada uno entiende y tiene su manera de entender el bien común. Los comunistas, el bien común es pues la igualdad de clases. Para los cristianos, el bien común es la adoración de Dios. En cambio, para el Estado de Derecho, el bien común no es otra cosa más que la suma de los bienes individuales. Libres, las personas son felices a su manera. Pueden crear libremente su mundo. Sumando esas felicidades es que tenemos el bien común. Entonces, ¿qué es la sociedad? La sociedad no es otra cosa más que una suma de individuos para el Estado de Derecho. Pero ¿qué hacen los ideólogos, los socialistas? Convierten a la sociedad en un ente per se que subsiste encima de los individuos. Esa visión del organismo sociológico, que cree que la sociedad es un ente superior al individuo, es un despropósito total. Y eso es la fuente del comunismo, del socialismo y es la fuente del fascismo, de la ultraderecha. Porque justamente los fascistas decían que el Estado, así hablaban, entendido como gobierno, el Estado es superior a los individuos, porque más importante es todo el país, representado por el Estado, que cada individuo. Y eso lleva a la tiranía, y luego con Hitler y Mussolini llegó al genocidio. Igual con los comunistas, el Estado se convierte en ese eje, y se unen el comunismo y el fascismo, la ultraderecha y la ultraizquierda. El Estado de Derecho no defiende, la sociedad no es sino una palabra para designar un conjunto de individuos. Por tanto, el Estado de Derecho no está fundado en derechos sociales, está fundado en derechos individuales. De los derechos individuales pueden surgir derechos sociales sanos. Por ejemplo, el derecho previsional. Es un derecho para los individuos, universales, en cambio es social.
pero está basado en los derechos de los individuos. En cambio, el derecho, por ejemplo, de la estabilidad laboral de los trabajadores, ese no es un derecho individual, ese es un derecho social, faccioso, digamos, no, digamos, expresa la igualdad en el trato de las personas. Entonces, el Estado de Derecho no defiende derechos sociales, defiende derechos individuales. Aún si tú tienes una empresa, estás en un colectivo, es un colectivo cierto, pero es un colectivo de individuos. Y al defender al individuo, defiendes al colectivo. En la sociedad, al defender a los individuos de toda la comunidad, estás defendiendo a toda la nación, a todo el Estado. Pero ya cuando traficas con la ideología es otra cosa. Por ejemplo, este derecho a la igualdad y la paridad, que todos han celebrado, en el Parlamento casi lloran, y acá está el himno nacional. Y Dios mío, la orfandad, la inmadurez moral y el desconocimiento de las cosas es verdaderamente salvaje. Esa igualdad, por ejemplo, es igualdad social. Lo que busca es la igualdad social de la mujer. Con el Estado de Derecho que protege la igualdad de la mujer individual, la igualdad de la mujer. Y en la Constitución ya está la igualdad de hombres y mujeres. O sea, igual trato para hombres y para mujeres. Es la igualdad republicana. Eso ya está en la Constitución. ¿Qué cosa es la igualdad, digamos, de género? La igualdad está, ¿cómo se llama? La igualdad y la paridad. Esta última ley que han votado en el Parlamento. Es igualar socialmente a las mujeres al hombre. Es decir, para mí las mujeres deberían protestar, porque cuando tú tratas de igualar mediante una ley a un género, al género femenino, estás reconociendo implícitamente una discapacidad en las mujeres, una minusvalía para poder pelear de pie a pie con el hombre. Porque en el Estado de Derecho, hombre y mujer somos iguales, iguales derechos, iguales deberes, y debemos pelear igualmente para ganarnos un sitio en el mundo. Entonces, una mujer no necesita una igualdad, una paridad social. Ahí vemos la diferencia. Una cosa es la igualdad social y otra cosa es la igualdad republicana. La igualdad republicana significa igualdad en el trato, igualdad de derechos, no discriminación. ¿Qué es la igualdad de género? Es una igualdad social. Es como se llama una igualdad forzada, ¿ya? Una igualdad social. Por tanto, es discriminatoria y ataca la igualdad republicana. Yo como juez la habría declarado nula. Entonces, pues, ahí vemos claramente las distancias y las diferencias que hay. Hay mucha subjetividad, mucha ignorancia, un desconocimiento completo de digamos, de lo que implica el Estado de Derecho, porque nunca lo hemos conocido, porque en las universidades nunca nos enseñan. Yo apenas estoy tratando de desarrollar estos temas en las universidades donde enseño, en el CAI, en San Marcos y otras universidades, a grupos minoritarios, pero el despliegue de la comprensión distinta y diferente va a ser la plataforma, Juan, que va a sacar adelante al país todavía en el futuro. Vamos a demorar un poco, pero muy buena tu inquietud. Bien, una última pregunta, dado que el tiempo ha transcurrido. Sí. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta última? Bien, yo tengo una que lo tomo de acá del Facebook. Dice lo siguiente: el abuso de los hacendados, te referiste a Velasco, el tema de la reforma agraria. Dice, era muy grave. ¿Ok? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo debió haberse procedido la reforma agraria para liberar a los campesinos de estas tropelías y no dañar a la economía? Ok. Primero que no se puede tratar estos temas, digamos, de una manera subjetiva, cualitativa, como decía, hablar del abuso. Si uno hace un juicio moral de la historia, está perdido. Es un juicio infantil. Como los niños, solamente diferencian el bien y el mal. No, este es bueno y este es malo. Es un juicio infantil. La historia tiene que ser juzgada por la realidad. El orden feudal aparece como un proceso de desarrollo de los modos de producción inevitables, espontáneos. Salíamos del esclavismo, se sale a la feudalidad, y de la feudalidad se desemboca en el capitalismo de un modo espontáneo y natural. No se necesita ninguna revolución. Abuso no es.
Claro, ya entro yo con la idea del abuso y he leído algunos libritos ahí de historiadores ideologizados, estoy perdido. Entonces voy a pensar adjetivamente, voy a tener una visión moral de la historia, es un despropósito. La historia tiene que ser juzgada con ojos fríos, amorales, para poder entenderlo y comprenderlo. La feudalidad es un proceso absolutamente importante y necesario en el proceso de la evolución económica de las sociedades. Y en Inglaterra nunca hubo una reforma agraria. Vaya. Y sin embargo, ahí fue donde primero desapareció el feudo. Y ahí es donde nació la revolución industrial, que da el capitalismo. Sin revolución. Ahí no necesitaron al Che Guevara, a Fidel Castro, a Velasco Alvarado, para esos grandes hombres que hacen supuesta justicia infantil. Y vean en lo que hemos terminado y en lo que ha terminado. En Inglaterra se creó la revolución industrial. Y en Estados Unidos tampoco ha habido reforma agraria nunca. En los países donde ha habido reforma agraria política es donde los campesinos son los que más han sufrido. ¿Por qué se produjo la Revolución Francesa en 1789? No fue obra de los ilustrados, el despertar de los franceses. Pues sencillamente la minusvalía, la pobreza a la que fue llevada el campesinado. ¿Por qué? Porque el cardenal de Richelieu, 2 siglos antes, siglo y medio antes más o menos, había hecho una reforma agraria quitándoles sus tierras a los feudales y la distribuyó en el pueblo. Y el pueblo obviamente no puede administrar esas tierras. Y al final terminaron en el hambre y la miseria. Y lo que llevó a las gentes del campo a la ciudad y que va a dar inicio a la Revolución Francesa son los campesinos hambrientos a pedirle al rey un poco de pan. Cosa que van a tomar luego los girondinos y encabezar la revolución. Entonces, acá cuando miramos el juicio de la historia, no podemos juzgarla subjetivamente. ¿Ya? Hay que juzgarla en términos reales. El régimen hecho de abuso. En todo lado va a haber abuso. Pero la esencia de la verdad no está. El sistema feudal no es abusivo per se. Al contrario, es una superación gigantesca del estado de esclavitud. Porque el señor feudal toma al campesino y le da una tierra para que trabaje, ¿no es cierto? Y lo convierte en una especie de pariente, en una relación filial entre ambos. No se puede pedir el cielo lindo de la noche a la mañana. El hombre no puede saltar del pie de la escala, digamos, a la altura más elevada de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Si no captamos la idea de que todo es un proceso, estamos perdidos. La feudalidad fue absolutamente necesaria y no necesitaba de ninguna revolución, digamos, para que el agro quedara liberado del feudo y se convirtieran en trapiches industriales, como pasó primero en Inglaterra, cuna de la revolución industrial, donde no hubo reforma agraria. Así que esa revolución que hizo Velasco Alvarado fue una revolución ideológica, y lo que trajo como consecuencia es la miseria y la pobreza de más de 5.000 comunidades que hoy día viven extorsionando al Estado para que les dé dinero, impiden digamos, el florecimiento de la minería y otras cosas. Pero ya desgraciadamente el tiempo nos ha ganado, como decía Pepe Lucho, así que espero haber satisfecho vuestra pregunta, mi querido amigo. Así es, muchísimas gracias entonces a Jorge Astete, profesor de varias universidades, escuela posgrado, autor del libro El Poder Neutro, y próximamente va a presentar su libro en Europa llamado La Voluntad General. Quedó ahí una sugerencia de Américo Páez que decía, casi lo voy entendiendo, se refiere a mí, debería invitar otro Zoom al señor Astete para comprender más de ley y derecho. Así que te lo dejo ahí, la inquietud, para coordinar próximamente de acuerdo a tus tiempos y disponibilidades Una pequeña pregunta, doctor Astete. El libro que ha mencionado José Luis, que tiene él ahí en la mano, ¿dónde se puede conseguir? Bueno, mira, se han agotado ya los libros, estoy en la 4ª edición, se han agotado en las librerías. Pero me ha quedado un remanente. Voy a ver si a través de Jorge Luis le hago llegar algunos ejemplares para que él pueda conseguírsela para ustedes, ¿ya? Ok, gracias. Ok, encantado, mi querido Juan. Un abrazo fuerte. Ok, entonces le damos un pequeño reconocimiento al profesor Jorge Astete con una levantadita de mano acá en las reacciones acá que ponemos siempre. Ahí pónganlo, ahí donde dice reacciones, ponga ahí su levantadita de mano.
Ahí está. Bueno, Profesor, así que te agradezco nuevamente. Muchas gracias, gracias. Bien, entonces, muchas gracias Jorge y ya estaremos en contacto de nuevo. Muchas gracias a todos los que han participado y será hasta el próximo día lunes con el grupo 3 para continuar con la reforma económica. Muchas gracias.